Mis queridos amigos, amigas, saludos cordiales. Alejandro Marín, su voz confiable en la música, para conversar hoy sobre la sexta película de Baz Luhrmann, Elvis, que cuenta la historia de Elvis Presley. Es la sexta película del director australiano muy conocido y muy famoso por haber hecho películas como Moulin Rouge, The Great Gatsby, Australia y por supuesto la fantástica Romeo y Julieta con Claire Danes y con Leonardo DiCaprio en la década de los 90. La película se estrenó este 14 de julio en las salas de cine en Colombia y ha recibido muy buenas críticas por parte de la prensa. Yo creo que también de los asistentes que en estos momentos han ido a cine a verla. La película no deja por fuera un solo detalle de toda esa estética ya muy reconocida de Baz Luhrmann. Es una película caleidoscópica, es veloz, es exagerada, pero incluso dentro de toda esa velocidad, con 2 horas y 39 minutos, alcanza a ponerse somnífera y aburrida en ocasiones, sin que la música o la trama puedan hacer algo al respecto y sin que, a pesar de la duración, se logre cubrir ampliamente una historia mucho más profunda de lo que la película muestra. Elvis parece ser una película sobre la vida de la estrella del rock and roll, más conocido como el rey del rock and roll, sobre su ascenso, sobre su caída de la fama, pero en realidad se concentra más en contar la historia de Elvis a través de los ojos de Tom Parker, su manager, un complejo y muy oscuro personaje protagonizado por Tom Hanks. Las dos actuaciones, la de Hanks y la de Austin Butler, a quien habíamos visto en el papel de Tex en la película Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, son electrizantes, son fascinantes y los personajes están muy bien caracterizados. Sin embargo, en el proceso de contar la historia de Elvis a través de la voz de su reconocido manager, Luhrmann retrata a Parker como un desalmado y codicioso hombre de negocios con amplia experiencia en el negocio de los carnavales, cuya ludopatía termina arruinándole la vida a los dos personajes al final de la película, una ruina de la que ninguno de los dos sale vivo. Aunque Parker sí fue un codicioso hombre de negocios que encuentra en Presley a uno de los talentos más sobresalientes del siglo XX, su rol antagónico opaca un hecho contundente que varios amigos se niegan a ver de frente, precisamente por la manera como Luhrmann aborda esta historia, antagonizando por completo a Tom Parker e ignorando que fue el coronel quien hizo de Elvis la celebridad y la personalidad tan grande que fue durante el siglo XX y el espectáculo que alcanzó a tener tanto impacto en la cultura pop. Todo se debe a Mr. Parker. Y esa mirada antagónica de Luhrmann sobre el coronel ha ayudado a limpiar la imagen de Elvis, que se ha visto mancillada por el tiempo, por acusaciones de pedofilia, por racismo, por acusaciones de adicción. Por ahí en algún momento leí a Quincy Jones decir que Elvis Presley era un racista, aunque muchos otros registros dicen completamente lo contrario. Pero otra cosa interesante para analizar es que Elvis aparece justo en un momento en que su catálogo, Elvis la película, aparece en un momento justo en que su catálogo está en el punto más bajo de su popularidad. Estamos hablando de que desde 2013 los números de popularidad de Elvis en ciudades como Las Vegas han dejado de brillar, los imitadores han dejado de existir, ya quedan muy pocos imitadores de Elvis, probablemente también porque su fanaticada se está muriendo, y aunque ha tenido un par de resurrecciones en los últimos 30 años a manos de DJs de electrónica que han reconstruido canciones, e incluso en la década de los 90 Elvis volvió a ser famoso gracias a la versión de I Can't Help Falling in Love de UB40, la verdad es que las canciones de Elvis han ido desapareciendo del radar de las nuevas generaciones, una razón por la que la película sobre su vida puede darle una nueva vida a estas canciones legendarias. Y eso nos lleva a la música, a la banda sonora de Elvis, que si bien en los primeros 35 minutos de la película inspiran y fascinan y emocionan, se va apagando en la medida en que va avanzando la película y se intenta mezclar con nuevos géneros como el hip hop, como el trap, como el rap, y van mezclando lo nuevo con lo viejo sin que en realidad haya una conexión poderosa entre la trama y esas conexiones urbanas con lo folclórico, con lo country y con lo blues y lo rock and roll que fue Elvis Presley. De esos ejercicios se destaca la maravillosa Vegas de Doja Cat, que es una canción
impresionantes, hechas sobre la base de la que podría decirse es parte de la columna vertebral de esta película en términos de narración, una canción muy famosa hecha originalmente por la cantante de Rhythm and Blues Big Mama Thornton y que catapultó a Elvis Presley a la fama. La canción se llama Hound Dog y esta canción fue uno de sus primeros números uno. Sin embargo, las versiones de canciones de Elvis hechas por artistas como Sway Lee, como Diplo, canciones hechas por CeeLo Green e incluso la versión que hace Casey Musgraves de Can't Help Falling in Love no terminan de convencerlo a uno de la remodelación que representa esta película para la música de Elvis Presley. Se quedan corticos y en ocasiones no suena tan natural y tan orgánica esa posibilidad de darle un sonido de trap al rey del rock and roll. Eso no quiere decir que no haya momentos musicales muy mágicos y muy poderosos, como el mismo cierre de la película, que no lo voy a contar aquí, por supuesto, por razones de spoilers, y que sin duda da en el blanco de la emotividad que el director Luhrmann está tratando de presentarle al espectador y que él está tratando de obtener. Es esta mirada que empatiza con el reconocido cantante y entertainer de Tupelo, Mississippi. Sin embargo, para lograr ese efecto, como lo decía al comienzo, ignorando lo importante que fue Parker como manager para Elvis Presley, termina satanizándolo. Olvida esa poderosa relación que hubo entre estos dos hombres en la segunda mitad del siglo XX y que de alguna forma moldeó el negocio de la música como lo conocemos hoy en día. Así que la película no le da mucho crédito al coronel por razones emocionales que tienen que ver con la reacción del espectador y repito, con esa necesidad que yo creo que tiene el Elvis Presley Estate de reencauchar a Elvis como una figura legítima delante de un público joven. En ese sentido, la película es muy imprecisa históricamente para efectos de esa emoción y de esa empatía, pero deja al espectador ignorando la verdad sobre ambos personajes. Y esa naturaleza compleja sí se alcanza a ver en la película, pero favorece en muchas ocasiones más a Elvis que a Parker. Y hay que decir que en la carrera de Elvis Presley ambos tuvieron la culpa de que las cosas salieran terriblemente mal. Por supuesto, hubo momentos en la carrera de Elvis en que el coronel Parker cometió errores crasos que lo llevaron a una depresión profunda y eso también se menciona dentro de la película, pero en muchas ocasiones Elvis Presley estuvo de acuerdo con quedarse en Las Vegas. Pero, por ejemplo, hay cosas que no pasaron en la realidad. Hay un momento en el que el coronel intenta quitarle el sex appeal a Elvis Presley. Toda esa revolución que se había causado por los movimientos pélvicos de Elvis. Dice el coronel en la película que por favor le baje al tono, pero Parker sabía muy bien que esa era la razón por la cual estaba llenando carpas de carnavales y de ferias en diferentes regiones del sur de los Estados Unidos y jamás le dijo tampoco cómo se debía vestir, mucho menos cómo bailar ni qué cantar. Tampoco lo obligó a abandonar esa sexualidad rebosante que se hallaba en su espectáculo porque él sabía muy bien que eso era lo que vendía boletas. Otra cosa que dice la película sobre la relación entre Tom Parker y Elvis Presley es que Parker firmó con Presley como manager porque vio que este artista blanco podía hacer música de negros y que podía así convertirse en una revolución musical, algo que no es tan cierto según los registros históricos y biográficos tanto de Parker como de Elvis Presley, ya que independientemente de que Elvis Presley estuviera haciendo música de negros, no es que fuera muy fácil poner a sonar música de esa naturaleza en cualquier emisora, particularmente por esa misma razón, porque estaba haciendo música de negros y Elvis vivía en esa Norteamérica segregada, independientemente de que hubiera vivido su infancia en un barrio muy integrado. Elvis no tuvo esa oportunidad de pegar su música fácilmente, les costó poner a sonar esas canciones en la radio, y Parker tampoco vio en esa posibilidad interracial de conectar con las audiencias blancas con música de negros. Lo que sí vio Parker rápidamente era que despertaba sensaciones prohibidas delante de los públicos femeninos y esto sabía él muy bien que iba a revolucionar la música para siempre. Hay otra cosa que parece decirse en la película y es que solo la música negra tuvo una influencia en la música que haría después Elvis Presley. Y Elvis tenía poderosísimas influencias que Baz Luhrmann ignora y que son de color blanco. Luhrmann
se acerca esta mirada de Elvis como este joven integrado racialmente desde la niñez en una época y en una región profundamente segregadas, nuevamente quizá para borrar cualquier rastro que haya alrededor de su carrera como una apropiación cultural, pero hubo músicos blancos muy importantes para la carrera de Elvis y ninguno de esos músicos blancos se menciona. Yo creo que la mirada es un poco woke, ¿no? Es un poco progre de un artista que tuvo a figuras emblemáticas del country, del bluegrass, como Mississippi Slim, un cantante de country muy importante. Y además de eso, el circuito en el que estaba trabajando originalmente Elvis Presley era el circuito del country, lo cual hacía muy probable que Elvis se hiciera famoso en ese circuito. Y de hecho fue allí, en esos circuitos, en el Louisiana Hayride, que es donde dice la película que conoce Tom Parker a Elvis, en el Grand Ole Opry, todos eran circuitos de música blanca. Así que no es que Elvis hubiera tenido solamente influencias de negros, sino que queda bastante claro que es una manera muy especial de Luhrmann de decir que Elvis no se estaba apropiando de la cultura negra, sino que les estaba rindiendo un homenaje. Y para concluir esa idea, tampoco es cierto que Elvis estuviera en una fiesta con Little Richard, con Big Mama Thornton, con Sister Rosetta Tharpe, con B.B. King, y que se tomaran una foto al final de la fiesta. Es una manera muy romántica también de rendirle homenaje a esos héroes de Elvis Presley, que sin duda lo fueron, pero nunca hubo tal encuentro. Y la relación con B.B. King sí fue una relación muy amistosa, pero no fueron amigos profundos como se alcanza a ver en la película. Y de hecho con Little Richard creo que tuvieron un solo encuentro en la vida, por lo que pude leer en la biografía este fin de semana de este artista tan importante. Algunas cosas que sí son ciertas dentro de la película son, por ejemplo, la creación del merchandising, que le dio la vuelta al negocio de la música, algo que Parker inició y que Elvis hizo que se convirtiera en parte esencial de los negocios de los artistas de ahí en adelante. Tom Parker mandó a fabricar 78 objetos de diferente índole creados para exaltar la imagen de Elvis Presley. Los dos de ellos más importantes son los botones I Love Elvis y I Hate Elvis. Una movida brillante de este manager que le dijo a Elvis en su momento, pues si nos van a odiar, que nos paguen por hacerlo. Una forma de monetizar a los haters bastante interesante, muy visionario el Cucho en todo caso. También fue cierto que el coronel organizó para que Elvis prestara servicio militar, pero no fue cierto que organizó ese tema para poder conseguir su nacionalidad. De hecho, Parker había logrado conseguir la nacionalidad enlistándose en el ejército al llegar a los Estados Unidos, pero como desertó del ejército, entonces perdió ese privilegio. Pero la verdad del asunto es que Parker sí había conversado con el Pentágono y con el Departamento de Defensa estadounidenses para que mandaran a Elvis Presley a Alemania a prestar el servicio militar. Y mientras tanto él se dedicaba a organizarle la carrera cinematográfica, porque tanto Elvis como el coronel sentían que el rock and roll iba a ser una moda pasajera y estaban preocupados cuando empezó a alcanzar ese nivel de fama tan exorbitante y tan alto, de que cuando pasara el tiempo se acabara el rock and roll y se acabara la fama, por lo que Parker decidió meterlo en el mundo del cine y tuvo 2 años para hacerlo mientras estuvo prestando servicio militar y también limpiándole un poco la imagen que tenía de chico rebelde, de chico rock and rollero, y poniéndolo así a la altura de figuras mucho más caseras y emblemáticas como Frank Sinatra cuando regresó de Alemania 2 años después. Y sobre el especial navideño también que se menciona en la película y que revivió la carrera de Elvis Presley de 1968, hay imprecisiones históricas muy importantes que cabe destacar en esta reseña, y una de esas imprecisiones es que el coronel Parker estuviera muy enojado porque el especial, que iba a ser un especial navideño de villancicos al estilo de los que hacía Bing Crosby en aquella época, no se hizo completamente de villancicos, y que esto generó la ira de Tom Parker. En realidad eso no fue tan cierto. Parker simplemente pidió que metieran un villancico dentro del especial, pero le dio total libertad y autonomía a Elvis Presley de que hiciera lo que quisiera, y de esta manera ese especial de 1968 se convirtió en un momento
transformador de la carrera de Elvis antes de irse para Las Vegas. Hay otra historia importante que se menciona en esa película y que no es cierta, y es que Elvis despidió a Parker en tarima en Las Vegas. Eso nunca pasó. Sí tuvieron un problema bien serio por allá en 1974 cuando Elvis le recriminó al dueño de una cadena de hoteles muy importante en Las Vegas el despido de un amigo, y esto hizo que se fueran casi que a las manos, pero no fue nunca en tarima. Elvis, dicen los biógrafos y dice su biógrafa más importante, jamás habría hecho semejante vulgaridad. Consideraba que de todas maneras había cierto nivel de respeto a la hora de hablar de su manager y jamás habría hecho semejante cosa en tarima. Pero sí tuvieron un problema que desembocó en el despido del coronel y más adelante en la entrega de una factura por servicios que se le debían al coronel por parte de la familia Presley, una factura que no podían pagar. En términos generales, Elvis de Baz Luhrmann es una película frenética que intenta condensar una vida larga, compleja, una historia muy fascinante, creo que una de las más fascinantes del mundo del entretenimiento occidental de los últimos 70 años, con una mirada distorsionada pero muy romántica de un personaje muy complicado, de dos personajes muy complicados, que no le hacen mucha justicia a su manager, sin quien Elvis no habría sido tan grande, o como lo escribió por ahí un periodista en el periódico El Clarín, Pablo O'Shols, Elvis no empieza con Elvis, empieza con el coronel Parker. Yo calificaría, si tuviera que ponerle calificación a esta película de 1 a 10, le pondría un 7, es una película bien ejecutada, es bonita, vuelvo, repito, es romántica. Siento que no va a lograr el milagro que están buscando, que es poner de moda a Elvis de nuevo. Siento que la gente se va a quedar con esta mirada enternecedora de un personaje, repito, muy complejo, pero pues recibo sus opiniones, sus comentarios, sus observaciones. Cuénteme en los comentarios qué opinó de la película, si le gustó, si no le gustó, y no olvide suscribirse al canal, compartirlo si quiere, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Aquí me despido cordialmente, su voz confiable en la música, Alejandro Marín. Nos vemos pronto.